Muy buenas tardes, me encuentro con el profesor Pedro Rojas de la Universidad UNAD. Procederé a hacerle la siguiente entrevista con las siguientes preguntas. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Profesor, quisiera que usted nos ayudara a aclarar estos conceptos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, sobre todo hay similitudes porque todas se refieren a un mismo campo de acción político, pero en su acepción bien precisa tienen mucha diferencia. Iniciemos por el gobierno, que sería la parte más pequeña. El gobierno es un grupo de personas, al servicio del Estado. ¿Sí ves? Es un grupo de personas al servicio del Estado, ese es el gobierno. Y se supone que ese grupo de personas son pagas, ¿sí? Por eso se llaman servidores públicos, para que sirvan al pueblo, a la gente que los eligió o no los eligió, a todos. Ese sería el gobierno. Digamos ahora entonces, ¿cuál es el otro concepto? Estado y nación. Bueno, entonces, ¿qué es nación? Ese grupo de personas, ¿sí?, hace parte de la nación. ¿Y quiénes son? ¿Qué es la nación? La nación, entonces ya somos todos, ¿sí? Todos. Todos los habitantes de un territorio que se llama país, ¿sí? Entonces, por eso nosotros nos llamamos nacionales, ¿sí? Y nuestros congéneres son connacionales, porque tenemos la misma nacionalidad. Entonces, la nación la conformamos también un grupo de personas, ¿sí?, que tenemos una misma nacionalidad, sea que hayamos nacido ahí o no. Esa es la nación. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a necesitar otro concepto, claro, otro concepto. ¿Qué diferencias, relaciones y similitudes hay entre participación política y democracia? Pero es que de la anterior pregunta se nos queda por fuera, ¿y el Estado? Y entonces, ¿qué es el Estado? ¿Sí? ¿Qué es el Estado? Entonces, el Estado, digamos que es el conjunto. Lo podemos definir en dos acepciones. Es el conjunto, ¿sí?, de nación, gobierno, patria y país. Fíjese que cada una tiene un significado diferente, porque patria es aquel sentimiento que nosotros tenemos al apego de una región, ¿sí? Y el país ya es la parte geográfica. Pero la parte geográfica, la parte de la gente, el sentimiento y apego que nosotros tenemos, ¿sí?, y ese gobierno, ¿sí? Ahora, gobierno, porque hay varias formas de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, el de nosotros es república, es un gobierno de república, ¿sí?, democrática, de derecho, ¿sí? Ese es nuestro gobierno, república democrática de derecho. Entonces, todo ese conjunto forma el Estado. Es decir, que la nación hace parte del Estado. Cuando nosotros decimos que el gobierno está a servicio al Estado, quiere decir que está al servicio nuestro, ¿sí?, para el beneficio del país y de la patria. Ese es el Estado. Ahora, para que un Estado sea Estado, tiene que ser reconocido por otros Estados. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la otra pregunta. ¿Qué diferencias, relaciones y similitudes hay entre participación política y democracia? Bueno, en este sentido, participación y democracia, en este sentido, el concepto más amplio sería el de democracia, ¿cierto? Democracia, en su acepción más simple, pues desde los griegos es demos, ¿sí?, es decir, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, eso sería. Pero realmente, ¿qué es la democracia? ¿Sí? ¿Qué es la democracia? Entonces la democracia es una forma de gobierno, ¿sí ves? Es una forma de gobierno que implica ¿qué? ¿Sí? Que implica la participación, ¿sí ves? Entonces, no hay democracia sin participación. No puede haber. Ahora, si nosotros nos decimos demócratas, tenemos que participar. Pero eso es la paradoja de nuestro país, o de nuestro estado, o de nuestra nación. Que nosotros vivimos en una democracia, pero no participamos. Muchas gracias. Ahora necesitamos definir qué es política y qué diferencia hay entre política y lo político. Bueno, entonces
Yo podría aumentarle otra palabra más adelante. ¿Sí? ¿Y qué es la política? ¿Qué es la política? La política también viene de la antigüedad, también viene desde los griegos como tal, ¿cierto? Entonces, es digamos que la política es un objetivo, ¿sí? Es un objetivo que se tiene hacia algo. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo como política tal cosa, ¿sí? Yo tengo que llegar a eso. Pero en este caso, la política viene de polis, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? La polis, es decir, la ciudad, sus habitantes. Lo bonito de la política es que se trabaja para el beneficio de los habitantes como tal, de la polis, ¿sí? De la polis. Entonces, esa es la política, ¿sí? Entonces, la política es, nosotros, como decía Aristóteles, nosotros somos políticos, ¿sí? Nosotros somos políticos, porque todos participamos de la polis. Si tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y usted qué opina de tal partido? Muchas veces dices, no, yo no me meto en política, o yo soy apolítico. No hay un ser humano que sea apolítico, porque el hecho de decir no o soy apolítico, eso ya es una posición política, ¿ya? Entonces, política es el beneficio, es trabajar en el beneficio de la polis, del pueblo como tal, eso es. ¿Y qué es lo político? ¿Sí? Entonces lo político ya difiere un poquito porque ya es aquellos que lo toman como profesión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, quienes se dedican a trabajar para eso, pues entonces uno conoce al señor político. Pero, ¿cuál es la palabra que yo le aumentaría? La otra palabra es politiquería, ¿sí? Que es convertir la política en un sofisma para el beneficio de ellos. ¿Sí? Eso es lo otro. Excelente punto, profesor. Muchas gracias. Tengo 5. Excelente. Bueno, y hablando de todo un poco, ¿qué elementos componen la cultura política en nuestra ciudad, nuestro país? En nuestra ciudad, En nuestro país. Como tal. Bueno, entonces fíjate que nosotros cuando hablamos de cultura política estamos hablando de dos categorías muy amplias, ¿sí? Una que es cultura y la otra que es política. ¿Qué es tener cultura política? Una es tener conocimientos de lo político como ciencia, ¿sí? Tener unos conocimientos básicos. ¿Qué también implica la cultura política? Es ser participativo. Eso también hace parte de la cultura política. Pero, ¿y qué es la cultura? ¿Y qué es la cultura? Entonces la cultura es una acepción muy amplia que pertenece a ese género de conceptos casi que indefinibles. Pero podemos decir que la cultura como tal es inherente al ser humano, ¿sí? Cultura viene también del griego, que quiere decir colere, y colere quiere decir cultivo. Es cuando yo cultivo algo. Y si yo digo cultura política, es porque todos los días yo cultivo esa cultura en mi ser como ciudadano, como ser participante. Nosotros podemos decir que en Colombia, en la mayoría de la nación, es decir, del grupo humano, difícilmente hay cultura política. Por eso un curso como este es tan importante dentro de la universidad, no solamente de la UNAD, sino de todas las universidades, porque es que nos ayuda a descifrar ese intríngulis de qué es la cultura y qué es lo político, y la importancia que nosotros como ciudadanos jugamos, ¿sí? Para el destino, para el futuro, para construir nación, para construir país, para construir patria. ¿Sí? Entonces, un gran componente es la cultura, esa conciencia que nosotros adquirimos. Y lo otro es lo político. Son dos grandes categorías como tal, pero eso no se puede dar si no hay participación, si no hay conciencia, ¿sí? Que eso se adquiere, como su palabra lo dice, es un cultivo, permanente cultivo. O sea que, estimado profesor, como tal, ¿cuáles son los elementos? No me queda claro o sea, como tal, ¿qué elementos podemos utilizar dentro de la cultura política? Bueno, entonces, la cultura política
la cultura política en sí son dos grandes categorías, cultura y política. ¿Y qué elementos la conforman? Entonces, un elemento es el cultivo permanente de esa cultura. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se logra ese cultivo? Con una conciencia, tener aquí metido que eso sirve para algo, ¿sí? Que eso sirve. Ese es uno. Y el otro es la constante participación en todas las decisiones de lo público. Como cuando hablamos de participación, estuve haciendo una lectura y quisiera saber si dentro de los elementos de la cultura podemos incorporar, por ejemplo, lo que es la tutela. También estaba un poco, bueno, el voto sería uno de ellas por la democracia, ¿no? Democráticamente. Hablamos de la tutela, del derecho a tener información, el derecho a acceder a documentos. Quisiera aclarar si esos son tipos de elementos o estoy errónea en la pregunta, en la respuesta. Bueno, entonces, a ver, la Constitución política nos ofrece dos tipos de herramientas para ser ciudadanos. Una son los mecanismos de participación y la otra son mecanismos de protección de los derechos. A ver, ¿cuáles serían los mecanismos de participación? Entonces tú ya dijiste uno, el sufragio universal, que corresponde al voto, lo que nosotros llamamos voto. Pero hay más, ¿sí? Está por ejemplo el referéndum, está el plebiscito, está la consulta popular, está el cabildo abierto. Esos son mecanismos de participación. Cosa que, es decir, uno los puede usar o no los puede usar, ¿sí? Pero obvio, si no los usa no participa. Por ejemplo, cuando hay una reunión en su barrio y entonces el señor de la Junta de Acción Comunal avisa por el parlante, reunión de Junta de Acción Comunal para elección, casi nadie va a eso. El politiquero sabe que casi nadie va a eso y él feliz, porque sabe que los 4 o 5 que van, él los manipula. Si todos participáramos, al politiquero le quedaba difícil como tal manipularlos. Casi siempre que hay una reunión y dice alguien postulemos para la junta directiva, uno le saca el cuerpo. No somos participativos, no tenemos esa cultura. Ahora bien, la Constitución política también contempla otro grupo de herramientas para el ciudadano, que son los mecanismos de protección para los derechos. ¿Sí? Los derechos hay de diferentes categorías, hay de primera generación, de segunda generación y de tercera generación y de cuarta generación. ¿Sí? Entonces, los derechos de primera generación son los que corresponden al individuo, a cada uno de nosotros como tal. Y para eso hay unos mecanismos que protege esos derechos de primera generación o derechos individuales. Lo protege un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, que se llama acción de tutela. Eso lo protege. El artículo 87 está el derecho, se llama acción popular. ¿Sí? Acción popular, que ya protege otros derechos, que son los derechos grupales, los derechos sociales, los derechos de asociación. Y el artículo 88 está la acción de cumplimiento, que es otro mecanismo que también protege derechos, pero entonces la acción popular protege derechos colectivos universales y del medio ambiente, es decir, más universales como tal. Sin embargo, son tres mecanismos que se nos dan a nosotros para proteger los derechos, ¿sí? Derechos humanos fundamentales, derechos sociales y derechos universales y del medio ambiente, ¿sí? Eso no quiere decir que sean los únicos mecanismos, porque por ejemplo hay un derecho que es el artículo 30, que es el de habeas corpus, por ejemplo, que es un derecho y a la vez protege otros derechos. ¿Sí es? Muchas gracias. Bueno, ya en últimas nos queda una pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los elementos, los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, y esa pregunta es muy bonita, pero a la vez su respuesta es muy amplia, ¿sí? Porque
¿qué involucra el ser ciudadano? ¿Sí? Entonces el ser ciudadano tiene que ser político. Todo ciudadano tiene que ser político. Tiene que, ya te dije, conocer las bases mínimas de la política y de la democracia. ¿Sí? Pero si nos vamos un poquito a la historia, vemos que las primeras nociones de Estado de los griegos, ellos contemplaban más los deberes, ¿sí? El deber de ser ciudadano, que otra cosa. ¿Sí? Era un honor ser ciudadano y era una obligación ser ciudadano. ¿Sí? Ya cuando aparecen los romanos, entonces sí es que aparece el derecho como tal. Entonces, primero son los deberes y después fueron los derechos. Pero la democracia moderna contempla deberes y derechos. Los deberes y los derechos también están consagrados en la Constitución Política de Colombia y están, por ejemplo, los derechos están consagrados en el título 2 de la Constitución Política, en los artículos que van del 11 al 41 en primera instancia y del 11 al 77 en todas las instancias de derechos. Bueno, estimado profesor, agradezco mucho su tiempo, su disposición para mi clase de cultura política. Estoy muy agradecida y espero próximamente poder tener la oportunidad de volver a entrevistarlo. Bueno, muchas gracias y por aquí a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.